Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí, como siempre, lista para compartir con ustedes lo que tengo preparado para hoy. Y hoy tenemos un tema jugosito. Algo que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, porque involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca. Exacto, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores. Prepárense porque vamos a desmenuzar esos rumores, esos dimes y diretes, y vamos a analizar qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores. Vamos a entrarle a fondo, como dirían por ahí. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mundo de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos, únanse a la conversación. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos serios. El tema de Kerem y Hande ha estado en boca de todos desde su exitosa participación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en una realidad fuera de ella. Durante un tiempo vivimos un romance de ensueño, lleno de momentos adorables, fotos que nos hacían suspirar y entrevistas donde se notaba el amor que se tenían. Era como sacado de un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Pero como muchas historias, la suya llegó a su fin. Y aunque duela aceptarlo, las cosas no siempre salen como uno las planea. Y ahí es donde empieza el meollo del asunto. A pesar de la ruptura, los rumores sobre una posible reconciliación no han cesado. Y no solo eso, sino que también han surgido informaciones sobre el comportamiento de Kerem hacia Hande, algunos incluso describiéndolo como, ¿cómo decirlo? Persistente. Digamos que ha sido un tema recurrente en la prensa del corazón turca y en las redes sociales, generando un torbellino de opiniones y especulaciones. Se ha comentado mucho sobre si Kerem no ha podido superar la relación y si, de alguna manera, está intentando reconquistar a Hande. Algunos medios turcos han publicado notas donde se habla de llamadas, mensajes e incluso intentos de contacto en eventos públicos. Incluso hay fuentes que aseguran que Hande se ha sentido un poco abrumada por esta situación. Imagínense la presión de tener a los paparazzi siguiéndolos a todos lados y cada uno de sus movimientos siendo analizado al detalle. ¡Qué estrés! Claro, hay que tomar todo esto con pinzas. La prensa del corazón a veces tiende a exagerar las cosas para generar titulares y aumentar el interés del público. Ya sabemos cómo son, les encanta el drama. Pero la persistencia de estos rumores nos hace preguntarnos, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Será que Kerem realmente está luchando por recuperar a Hande? ¿O es simplemente una interpretación errónea de sus acciones? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que ambos han seguido caminos separados. Hande, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras del mundo del espectáculo, y parece estar enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. La hemos visto brillar en diferentes roles y demostrar su talento en cada uno de ellos. Kerem, por otro lado, también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos y ha tratado de mantener su vida privada un poco más alejada del ojo público. Ha buscado diversificar su carrera y explorar nuevas facetas como actor. Pero a pesar de todo, el fantasma de su relación pasada parece seguir persiguiéndolos. Cada vez que uno de los dos es entrevistado, la pregunta sobre el otro siempre sale a relucir. Y aunque ambos han tratado de ser diplomáticos y respetuosos al hablar del tema, se puede sentir una cierta tensión en el ambiente. Es como si esa relación, aunque terminada, siguiera siendo un tema tabú, algo que está ahí, presente en el subconsciente colectivo. Lo que realmente me impactó fue leer algunos comentarios en redes sociales donde se criticaba el comportamiento de Kerem, tildándolo de tóxico o obsesivo. Creo que es importante tener cuidado con este tipo de juicios, porque no conocemos la verdad absoluta de lo que está pasando entre ellos. Es fácil juzgar desde afuera, pero la realidad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió y cómo se sienten al respecto.
Etiquetar a alguien de esa manera es muy delicado, y puede tener consecuencias negativas en su vida personal y profesional. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y que su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Esto puede generar una presión enorme y hacer que cualquier situación, por más simple que sea, se convierta en un escándalo. Imaginen tener que lidiar con esa constante exposición, con cada paso que dan siendo analizado y juzgado por millones de personas. Debe ser agotador. Personalmente creo que ambos son personas talentosas y merecen respeto y privacidad. Espero que sea cual sea la situación entre ellos, puedan encontrar la felicidad y seguir adelante con sus vidas. Y sobre todo espero que puedan manejar esta situación con madurez y respeto mutuo. Que puedan aprender de esta experiencia y salir fortalecidos. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Que puedan encontrar la paz y la felicidad, ya sea juntos o separados. Y que el público pueda seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Al final del día, eso es lo que realmente importa. En fin, esta es la historia de Kerem y Hande, un cuento de amor que tuvo un final, pero que sigue generando interés y debate. Es una historia que nos recuerda que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, pueden tener sus altibajos y que a veces, las cosas no salen como uno las espera. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué factores podrían estar contribuyendo a esta persistencia de rumores? Podríamos pensar en el impacto cultural que tuvo su relación. Senkalkam fue un fenómeno global, y la pareja protagónica se convirtió en un símbolo de amor y conexión para millones de personas. Esa imagen idealizada de la pareja, quizás, sigue muy presente en la mente de los fans, quienes anhelan una reconciliación. También hay que considerar el papel de las redes sociales. En la era digital la información se propaga a la velocidad de la luz, y cualquier gesto o comentario puede ser interpretado y amplificado hasta el infinito. Un simple like en una foto puede desatar una ola de especulaciones y rumores. Las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Además, no podemos ignorar el factor económico. La prensa del corazón sabe que las noticias sobre Kerem y Hande venden, generan clics y aumentan la audiencia. Por lo tanto, es probable que haya un incentivo para mantener viva la llama de los rumores, incluso si no hay una base sólida en la realidad. Es un negocio, al fin y al cabo. Pero, volviendo al tema central, ¿cómo podría estar afectando todo esto a Kerem y Hande a nivel personal y profesional? Para empezar, el constante escrutinio mediático puede ser extremadamente estresante y desgastante. Imaginen tener que pensar cada palabra que dicen y cada movimiento que hacen, sabiendo que serán analizados y juzgados por miles de personas. Además, la presión de los fans y de la prensa puede dificultar la posibilidad de seguir adelante y construir nuevas relaciones. Es como si estuvieran atrapados en un ciclo constante de expectativas y rumores que les impiden avanzar. Desde el punto de vista profesional, esta situación también puede tener un impacto. Si bien la fama y la popularidad pueden abrir puertas, también pueden limitar las opciones y encasillar a los actores en determinados roles. Además, la asociación constante con su relación pasada puede eclipsar sus logros individuales y dificultar que sean vistos como profesionales independientes. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo pueden Kerem y Hande superar esta situación y seguir adelante con sus vidas? En primer lugar, es fundamental que establezcan límites claros con la prensa y con el público. Es importante que definan qué aspectos de su vida privada están dispuestos a compartir y cuáles prefieren mantener en la intimidad. También es crucial que se enfoquen en su propio crecimiento personal y profesional. Que sigan trabajando en sus proyectos, explorando nuevas oportunidades y demostrando su talento. Que no permitan que la sombra de su relación pasada defina su futuro. Y por último, es fundamental que reciban el apoyo de sus seres queridos, familiares, amigos y colegas. Que tengan un círculo de personas en las que puedan confiar y que les brinden el apoyo emocional que necesitan para superar este difícil momento. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales que enfrentan desafíos y dificultades como cualquier otro. Y como sociedad, es importante que aprendamos a ser más empáticos y respetuosos con su privacidad. ¿Qué opinan ustedes?
¿Creen que Kerem realmente está intentando reconquistar a Ande? ¿O creen que todo esto es solo un invento de la prensa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis o si tienen una perspectiva diferente. Su opinión es muy valiosa para mí. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que son lo más importante para mí, y que me encanta compartir estos momentos con ustedes. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores que rodean la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su ruptura. Analizamos la persistencia de estos rumores, las posibles interpretaciones de las acciones de Kerem, la importancia de la privacidad y el respeto en la vida de estas figuras públicas, el impacto cultural y mediático de su relación, y las posibles consecuencias personales y profesionales de todo este escrutinio. Finalmente, reflexionamos sobre la necesidad de evitar juicios apresurados y de centrarnos en el bienestar individual de ambos actores. Gracias de verdad, gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Quiero leer sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones. Y ahora el llamado a la acción que nunca puede faltar. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes preparados para ustedes. Activen la campanita para no perderse nada. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden siempre con buena vibra y energía positiva. Hasta la próxima.